Amada Iglesia en las Naciones, que este miércoles sea de éxito, de victoria, que este miércoles sea de continuo regocijo en el Señor Jesús. Hoy le traigo una palabra que ha tocado a mi vida y dice en Mateo 13:53 que después que Jesús termina de relatar las parábolas, suceden unos acontecimientos hasta Mateo 14, versículo 33. Y dice así, que va a Nazaret, y cuando va a Nazaret no hace muchos milagros porque había incredulidad. Pero después se dirige a otro sitio y ahí escucha que Juan el Bautista es decapitado y él se aparta a solas a orar. A un lugar desierto, se monta en una barca. Pero la multitud ya conocía de Jesús y lo siguieron a ese lugar. Y dice la palabra que él tuvo compasión y hizo milagros, hizo sanidades a los que estaban enfermos en esa multitud. Después los discípulos le dicen, Señor, despídelos porque ya anochece, porque tienen que ir a sus aldeas para que compren de comer. Pero Jesús, tan bello y tan maravilloso, que hace otro milagro y multiplica los panes y los peces. Después que Jesús hace esos milagros tan extraordinarios, le dice a los discípulos que se monten en la barca y se vayan. Y también despide a la multitud y Jesús se queda sola con el Padre en un lugar desierto, porque él le gustaba estar con el Padre. Él sabía que era la intimidad. Pero cuando ya a la medianoche, a la cuarta vigilia, relata la palabra, dice que él se les aparece a los discípulos. Y los discípulos tenían una tempestad que se le había levantado. Y cuando se le levantó esa tempestad, Jesús llega. Y ellos dicen que ven como un fantasma. Pero Pedro le dice, Señor, si eres tú, di que vaya a ti. Eso está en Mateo 14, 28 al 30. Y Jesús le dice, ven Pedro. Y cuando Jesús va, se atemorizó por el fuerte viento y se empezó a hundir, porque Pedro empezó a caminar, pero se empezó a hundir. Hermanos, Pedro era de Betsaida, era experimentado. Pedro era un hombre que sabía nadar. Pedro podía estar ahí tranquilamente sin que el Señor le diera la mano porque era pescador. Pero hermano, hay un problema. Cuando dejamos de hacer las cosas que hacemos habitualmente, nos vamos olvidando. ¿Y qué le pasó a los discípulos? Hacían eso, pero en la parte espiritual. Ellos vieron todos los milagros que hizo el Señor. Ellos vieron todo lo que aconteció en esos capítulos, pero no tenían intimidad. Veían que Jesús se apartaba, veían que Jesús oraba, veían que Jesús tenía una necesidad de estar solo, pero ellos no lo hacían porque la Biblia no lo relata. Así pasa en las iglesias. Sirven al Señor, los líderes, están de continuo en la iglesia, pero no tienen intimidad. Y una iglesia fortalecida, una iglesia que necesita levantar a otros, necesita tener intimidad, no únicamente servir. No está mal servir, está muy bien servir, pero lo importante es primero tener la intimidad, leer la palabra, orar al cielo. Lo importante es apartarse como hacía el Señor Jesús. Amada iglesia, hoy oro por ti en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que te apartes. Si eres líder, si eres pastor, apártate a solas, porque Jesús nos deja ese relato tan hermoso, que cuando dejamos de hacer las cosas, nos hundimos así como Pedro se está hundiendo. Sabiendo nadar se está hundiendo. Nosotros estamos en la iglesia y sabemos que la palabra es poderosa, sabemos que la oración es poderosa, pero no lo hacemos. Señor Jesús, hoy te pido por la iglesia en las naciones, avívalos. Señor, ven un viento recio y sopla sobre ellos sobrenaturalmente y levántalos a los que están caídos en el nombre de Jesús. Prójimo, corre y disfruta de los beneficios que hay en el Señor. Disfruta de esos beneficios tan poderosos que es estar en su presencia. Amada iglesia,
Confiésalo si te has apartado como su Señor y Salvador. Prójimo, confiésalo. Y di conmigo, amado Jesús, hoy quiero que entres a mi vida. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Limpia mis pecados y no lo borres jamás mi nombre del libro de la vida. Amada iglesia, sigue adelante. Levántate y resplandece. Acuérdate que el amado de las naciones viene. Amén y amén.